hipernatremia se define, como dice acá la diapositiva, cuando las concentraciones del sodio están por encima de 145. Ahora, la incidencia de la hipernatremia es muy variable. Pueden ir desde 1.5 al 20% sin predilección. No hay ninguna predilección por la raza o género. Y la mortalidad aproximadamente es 10%. Ok, la siguiente. Siguiente. Ahora, dentro de la población, de las personas, hay poblaciones en riesgo para presentar hipernatremia. Uno de ellos son los niños pequeños, ¿no? Los ancianos, ¿no? Y los pacientes muy enfermos. Ellos por cuestiones obvias, ¿no? Un niño que está con una hipernatremia, de seguro que está activado el proceso de la sed o esta forma de compensación, ¿no? Sin embargo, estos niños sí tienen ese riesgo de que puedan tener hipernatremia por esta situación. Igual los ancianos, ¿no? Muchas veces son pacientes que están postrados o muy postrados y no refieren, pues, que tienen sed o a veces la sintomatología, peor si es crónica, no es manifiesto. De tal manera es una población en riesgo, ¿no? Y obviamente los pacientes muy enfermos que también van a tener este riesgo de presentar hipernatremia. Ahora, la mortalidad en ancianos es aproximadamente 60%. Y en niños, ¿no? En niños puede llegar, todavía regresa la diapositiva. A ver, 20% en casos agudos y 10% en crónicos. Siguiente. Siguiente. Muy bien, en cuanto a las causas de la hipernatremia, vamos a tener, igual que en la hiponatremia, tres causas fundamentales, ¿ya? El primer grupo, estas causas se van a dividir de acuerdo al mecanismo de acción. Entonces, primero tenemos el primer grupo por pérdida de sodio y agua, ¿ya? Cuando en esta situación, cuando hay hipernatremia, se supone que proporcionalmente... Entonces, proporcionalmente hay pérdida, ¿no? De agua y sodio, pero más de agua. En este primer grupo tenemos dos causas, ¿no? Una es las renales y la extrarrenal. La renal es por diuresis osmótica inducida por sustancias osmóticamente activas que por mecanismo de arrastre, ¿no? Se va a perder agua y sodio, ¿no? Pero como les dije, más siempre la proporción va a ser de agua, ¿no? Por eso es que hay hipernatremia, ¿no? Ahora, ¿cuándo hay diuresis osmótica? Cuando hay hiperglicemias, ¿no? Cuando hay utilización de urea y cuando hay manitol o uso de manitol. Esto pasa muy frecuentemente, por ejemplo, en casos de que se utilice el manitol, como en el caso de los tequeados, pacientes tequeados, ¿no? Los neurocirujanos muy frecuentemente tienen este problema, ¿no? Esto, como repito, por diuresis osmótica. Y las causas extrarrenales vamos a tener un caso de diarreas copiosas, por ejemplo, y esto más frecuentemente en niños, sudoraciones excesivas, por ejemplo. Siguiente. La segunda causa de hipernatremia tenemos a la pérdida de agua, propiamente dicho, ¿no? Entonces, en este caso, la pérdida inicial de agua corresponde al compartimiento extracelular, en el cual aumenta la osmolaridad. El agua perdida corresponde en el balance final al comportamiento fundamentalmente intracelular. Acá tenemos a su vez dos causas, una causa renal y una causa extrarrenal, ¿ya? En la causa renal por pérdida de agua propiamente, vamos a tener a la diabetes y la diabetes llamado insípida en este caso. Y de acuerdo a donde esté ubicada la causa, ¿no? De esta diabetes, pues llamamos diabetes insípida central, ¿no? Donde el déficit de la producción de la vasopresina se va a dar justamente a nivel de la neurohipófisis.
En el otro caso, acá hay un déficit de producción de vasopresina. Y en el otro caso, cuando, la diabetes periférica, llamada también nefrogénica, en esta situación se va a producir en forma adecuada la vasopresina. Sin embargo, los receptores que se encuentran a nivel de los túbulos van a estar alterados. De tal manera, en las dos situaciones se va a presentar. Es igualito que la diabetes, ¿no? La diabetes pancreática, ¿no? Uno es cuando hay déficit en la producción, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? De la insulina en las células de la arginina, ¿se acuerdan? Igualito, o en el diabetes tipo 2, ¿no? Igual, ahí en este caso se produce, ¿no? La insulina, pero sin embargo, el problema está a nivel de la acción, el sitio de acción. Igual es la diabetes insípida, central y nefrogénica. Y la causa extrarrenal es casos extremos de exposición al calor, por ejemplo, ¿no? Quemaduras graves, ¿no? Y las pérdidas pueden ser cutáneas y respiratorias. Siguiente. Bien, y esta tercera causa, ¿no? ¿No? Se va a producir cuando hay aumento exclusivamente o específicamente del sodio, que es las menos de las veces, ¿no? Se va a presentar en raras ocasiones, y esto puede ser producido en forma iatrogénica, ¿no? Por ejemplo, cuando uno utiliza pues, soluciones salinas hipertónicas, como el caso, por ejemplo, de la solución o los preparados al 3%, cuando nosotros utilizamos en caso de hiponatremia, ¿no? El bicarbonato 1 molar, por ejemplo, es una sustancia muy hipertónica, nutrición parenteral, diálisis con líquidos hipertónicos, ¿no? Y por otro lado, el ahogamiento en aguas saladas. Este caso, como vuelvo a repetir, son las menos de las veces, pero sí debemos considerar como causas de hipernatremia. Siguiente. Siguiente. Muy bien, acá tenemos en este cuadro, ¿no? El resumen de lo que he mencionado, ¿no? La primera es las pérdidas mixtas, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, ¿no? A su vez, esta es disminución de agua más que de sodio, habíamos mencionado. El volumen fundamentalmente va a depender la depresión del líquido extracelular, ¿no? Y a su vez estas van a dividir, como hemos mencionado ya, en causas renales y extrarrenales. Y la otra, también mencionado, que es pérdida exclusivamente de agua, también causa renal y extrarrenal. Y el tercer grupo que les había mencionado, que es las menos de las veces, va a ser por exceso de sodio, ¿no? Que se va a presentar en síndrome de Cohn, síndrome de Cushing, diálisis y como causa iatrogénica. Siguiente. No, acá tenemos en esta diapositiva y en la siguiente tenemos un poquito más ampliadamente en relación específicamente y más desglosado en relación a las causas que les he mencionado. Entonces, ustedes le pueden dar una revisada, ¿no es cierto? Están los tres grupos, básicamente. Como les repito, estas causas es de acuerdo o en base a su mecanismo de acción de la hipernatremia. Siguiente. Muy bien. En cuanto al cuadro clínico, creo que ya desde el inicio, ya en forma reiterada, les estoy mencionando lo siguiente. Cuando es trastornos del sodio, básicamente el cuadro clínico, la sintomatología es del tipo neurológico. O sea, sodio es igual a cuadro neurológico. Y potasio, como vamos a ver en la siguiente clase, es sinónimo de alteración cardíaca. Eso tiene que quedar clarísimo. ¿Ok? Entonces, en cuanto a lo que es el cuadro neuronal, vamos a ver que el estado mental está alterado, el paciente puede estar agitado, irritabilidad, letárgico, estupor, puede llegar inclusive hasta el coma, puede haber hiperactividad neuromuscular, bueno, obviamente sed, anorexia, náuseas, vómito, mucosas secas, el paciente está deshidratado, ¿no? Y la hipotensión ortostática y la taquicardia asociados a cuadros de
deshidratación. Y cuando el sodio está por encima de 120 mil equivalentes, ¿no? Sobre todo en personas mayores, ¿no? Vamos a ver que va a haber ya una alteración o deterioro del sensorio. O sea, en otras palabras, yo esperaría que este cuadro que estoy mencionándoles, ¿no? Ya se inicie a partir de 160 miliequivalentes. Sin embargo, como les digo, eso va a depender de muchos factores, como la edad, por ejemplo. Un paciente anciano, obviamente, con estos niveles, seguramente ya va a empezar a presentar todo este tema. Eh, Obviamente, si nosotros evaluamos todo lo que es la osmolaridad, la tonicidad, bueno, pues van a estar por encima de las osmolaridades normales, mayor de 320, ¿no? Y como ejemplos te podemos mencionar el síndrome hiperosmolar, por ejemplo, no cetóxico en diabéticos, los síntomas neurológicos similares a la hiponatremia, ¿no? Y en este caso vamos a tener un alto riesgo de hemorragia subaracnoidea e intracerebrales, ¿ya? Esto por una situación, no sé si estará en la siguiente diapositiva, pero a ver, siguiente, siguiente. Ahí está. El mecanismo que origina esta sintomatología es justamente la deshidratación celular, que tiene mayor significado fisiológico y clínico a nivel neuronal. Por ello, el cuadro clínico dice más característico, corresponde a alteraciones de tipo neurológico que van a aparecer, vuelvo a repetir, cuando está encima o por arriba de 160 milicalens por litro, o cuando la osmolaridad plasmática está por encima de 3. Aló, doctor, disculpe. Perdón, me entró una llamada. Este, Sí, 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 doctor. sí, 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 sigue, sigue, sí. Sí, entró llamada. Cuando se corte así es porque está entrando llamadas, ustedes saben que yo parezco call center, así que van a...
No. Aló, aló. Hola, Aló, doctor. aló, ¿me escuchan? Ya, aló. Ya, sí, ahora sí, entra una llamada de urgencia, caracho. Padecimiento, bueno, sabrán entender ustedes. Bueno, entonces, estábamos a ver, la diapositiva. Sí, pongan la diapositiva. Sí, doctor. Ya, ya. A ver, pon. Aló, pon. ¿No entra? ¿No entra la diapositiva? No Ah, está entrando. doctor, está en la pantalla. ¿Qué? No veo. Ah, a ver otra vez, por favor. Un segundo. No veo. No veo. Acá está mi clase así, en forma remota. Que regresen, pues. Doctor, ¿ahora lo ve? No veo nada. No veo Chicos, ¿están nada. viendo las diapositivas? Sí, sí, se ve Normal, se ve sí, normal. Yo no veo. Yo no veo. Sí se ve. Doctor, Voy a entrar de nuevo. al costadito hay una opción para seleccionar las diapositivas. De su teléfono, ¿dónde está? Ujú. A ver. Mm, acá, por ejemplo, doctor, acá donde estoy, donde están los nombres, Sí, busque de acá lo que dice Héctor Pau Nelson con una flechita arriba y, no hay ninguna flecha. y ahí cito, lo puede hacer A ver, clic. cambiar cámara, entrar ¿Dónde están los nombres, doctor, de los Ajá, compañeros? Ahí dice sí, Héctor Pau Nelson con sí, una flechita en la arriba foto. está. Ah, sí, doctor, así, Arriba así está. hágale clic. Ajá. Ahora logra ver, doctor. No, nada. ¿Qué ha pasado? No tengo audio tampoco. Mm, Ujú. si vuelve a entrar, doctor, otra vez.
Héctor, cuando enciendes tu micro, por alguna razón acoplas feo, hermano. Ah, mis tímpanos me duelen. Hola. Ha entrado otra llamada. A ver. Ya, ahora sí. Ya, sigue. Siguiente. A ver, ¿quién es? Fíjate. No, fíjate. Ya. Ok, entonces seguimos. Para el diagnóstico de la hipernatremia, entonces vamos a prácticamente solicitar, ¿no?, las mismas pruebas que se ha solicitado para la hiponatremia. Perdón, un ratito, ¿eh? Un ratito. ¿Para qué es Un esto? paciente que está en el Almenara y se está viniendo para Cusco. Ya han llamado del MIDIS y han indicado, por favor, que se le imprima el documento con el que se fue a Lima. Y entonces la doctora Mili ya lo ha impreso, lo ha firmado acá. Solamente Pero esto debe ser el médico. Sí, lo del pero eso no es una referencia. Ya le han atendido en el Almenara. Ya está retornando. Ok, entonces te decía, ok, no te preocupes. Les decía, debemos solicitar casi los mismos exámenes para la hiponatremia. Dicho sea de paso, si ustedes se van a dar cuenta, en cuanto al cuadro clínico, en realidad hay, para hacer diagnóstico diferencial entre hipo e hipernatremia, como quiera que el cuadro de fondo es neurológico, muchas veces es difícil, ¿no? Pero sin embargo hay algunos exámenes, hay exámenes que necesariamente y obligatoriamente debemos solicitar. Por ejemplo, el hemograma, ¿no?, la bioquímica, como la urea, creatinina, para ver función renal, los niveles de glucosa, definitivamente, porque estamos hablando de osmolaridad. Ustedes saben que el otro osmolito importante, aparte del sodio, es la glucosa. El sodio propiamente dicho, el potasio, ¿no? Los gases arteriales, ¿no? Hay que tenerlos, calcular la osmolaridad o también tener, si de ser posible, el dato de la osmolaridad o calcularlo en todo caso, ¿no? Y si existe pues una alteración neurológica flórida, tenemos que solicitar una tomografía axial o en este caso la tomografía helicoidal multicorte. Siguiente, para ver si hay hemorragia o no, este punto de vista neurológico. Siguiente. Muy bien, vamos bien, cuando estamos frente a una hipernatremia, así como hay este algoritmo como hemos analizado en la hiponatremia, siempre acá tenemos que descartar también algunas situaciones especiales, ¿no? Como la ingesta, por ejemplo, de sal o administración de soluciones salinas hipertónicas que les había mencionado, ¿no? Las soluciones hipertónicas como el cloruro de sodio, el manitol, estas las que hemos mencionado. Si es que no hay esa situación, entonces se cataloga como hipernatremia por pérdida de agua. Y a su vez acá vamos a tener dos posibilidades: que el paciente esté oligúrico o esté no oligúrico. Si está no oligúrico, ¿no?, seguramente la osmolaridad, ¿no?, va a ser máxima, y en el cual el sodio, ¿no?, el sodio plasmático va a ser menor a la sumatoria del sodio y potasio urinario. Cuando es no ligúrica, la osmolaridad no es máxima y el sodio plasmático va a ser mayor que la sumatoria de estos dos elementos, el sodio y el potasio. En este caso, entonces, estamos frente a una osmolaridad muy baja y una osmolaridad que no es muy baja. Cuando es muy baja, estaríamos frente a una diabetes insípida, y cuando no es muy baja, la diuresis osmótica va a ser diurética, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, cuando hay antecedente de ingesta de sal o administración de dos soluciones hipertónicas, entonces va a ser por pérdida o ganancia de sodio, perdón. Siguiente. Siguiente. Cambia. Ok. Siguiente. Vamos a pasarlo. Es
casi lo mismo. Siguiente. Siguiente. Ya. Bien, entonces finalmente, en cuanto al tratamiento, ¿no? Acá lo que tenemos que ver es, obviamente, así como había mencionado en el caso de la hiponatremia, ¿no? Teníamos que ver, ¿no?, todo lo que significa causas, ¿no? Para poder poner también, como les había mencionado, un apellido paterno y un apellido materno. Siempre tenemos que evaluar en un caso de hipernatremia en qué volumen se está presentando esta hipernatremia. Es una hipernatremia normovolémica, o sea, el volumen está equilibrado. Es una hipernatremia hipervolémica o es una hipernatremia hipovolémica. De acuerdo a eso es lo que vamos a manejar, ¿no es cierto?, el problema. Pero en forma general, ¿no?, lo que tenemos que hacer para corregir la hipernatremia es, ¿no?, el cálculo del agua corporal total, ¿no? Primero tenemos que calcular, se realiza mediante la siguiente fórmula. El agua corporal total actual en litros va a ser igual al agua corporal total por el sodio ideal, ¿no? El sodio ideal, en este caso, es 140. Haciendo ya algunas similitudes o comparaciones en lo que es hiponatremia, les había mencionado, para que recuerden, que cuando estamos frente a una hiponatremia, el tope de nosotros, o sea, el diana, la meta, debe ser máximo 128, ¿correcto? En este caso, ¿no?, el sodio ideal va a ser el sodio normal, o sea, 140. Entonces, en este caso lo que se hace es, ¿no?, multiplicar el agua corporal total por, ¿no?, el sodio ideal sobre el